Señor les siga bendiciendo, mi amigo, mi hermano. Qué bueno una vez más poder llegar al seno de su hogar. Es un gozo, una alegría que Dios nos da y un privilegio maravilloso el poder saludarle a través de este medio, a través de Palabras de Vida, donde esperamos que esta programación siga siendo una bendición grande para usted, para su familia. No interesa dónde usted se encuentre, sea en el campo, sea en la ciudad. ¿Por qué no, amigo, tal vez allí solo en su habitación o en alguna clínica, o por qué en la sala de su hogar? Queremos decirle que donde usted se encuentre siempre hay una palabra de Dios de aliento para su vida. Recordarle que Dios puede obrar, puede glorificarse, ayudarle y sacarle adelante. ¿Qué nos resta? Confiar, esperar y saber que la palabra de Dios es eso, precisamente vida, que nos edifica, que nos alienta y que nos motiva a seguir adelante. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao y el pastor John Cañas, siervos de Dios que sirven al Señor en diferentes congregaciones del movimiento misionero mundial. Pastor Humberto, el Señor le siga bendiciendo. A usted también, pastor Arturo, igual manera al pastor John, Dios los bendiga, y a ustedes, por supuesto que mi saludo fraterno, muy agradecido de estar de nuevo aquí en este estudio para llegar hasta ustedes a través de este canal y decirles que hay un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos ayuda y que es la razón de nuestra asistencia. Por eso me alegra mucho saludarles y compartir con ustedes, pastores, amén, este programa. Lo mismo, pastor, de verdad, contentos y agradecidos con el Señor. Pastor John, qué bueno saludarle una vez más. No, agradecidos con Dios de verdad por este privilegio que nos toma por dignos para poder compartir con todos ustedes, llevar la palabra del Señor, ser instrumentos en las manos de Dios para que usted, que es un fiel televidente de esta programación y de este canal, que usted pueda recibir bendición para su vida, para su familia, para todos los suyos, y que esta palabra que usted recibe pueda aplicarla a su diario vivir. Mis amigos, como siempre, nos gusta orar, presentar al Señor nuestra programación, pedirle al Todopoderoso que Él se glorifique. La verdad es que el Señor Jesús nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Es cierto, uno sin el Señor no puede hacer nada bueno para Él, no puede hacer nada bueno para su reino, pero con Él todo lo podemos y podemos hacer muchas cosas para su honra y su gloria. Una de ellas es orar, pedirle precisamente al Todopoderoso que se glorifique. Queremos invitarle para que ore juntamente con nosotros. No interesa cuál sea su enfermedad o qué problema pueda usted tener. Lo que sí sé y puedo creer, amigo, y asegurarle es que para Dios nada es imposible y Él puede manifestarse en su vida, y a la vez pedir al Señor que bendiga esta programación. Pastor Humberto. Vamos a invocar de Dios su bendición, de verdad que la necesitamos. Amén. Nuestro Padre y nuestro Dios, invocamos en esta tarde tu maravilloso nombre con gozo, con regocijo espiritual, por la oportunidad que nos das de hacerlo. También, Señor, por abrir la puerta de tus oídos para escuchar, oh Dios amado, nuestra oración. Y en esta tarde aprovechamos esta oportunidad para presentarte nuestras vidas, la palabra que vamos a exponer, las vidas que lo van a ver, Señor, y a escuchar. Que aquellos que necesitan, Señor, ser visitados de tu parte, sean alcanzados por esta palabra viva y verdadera. Que tu favor y tu misericordia les alcance y en todas las áreas de su vida tú les bendigas. Esa es nuestra oración en esta tarde, la cual hacemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bien, mis amigos, el orar. La Biblia nos enseña que cuando oramos, el Señor, lógico, nos responde, pero también nuestras vidas son bendecidas, son fortalecidas. Y así como oramos desde este lugar, también en nuestros templos hay una iglesia maravillosa que le espera y todos queremos seguir orando allí juntos, presentar al Señor nuestra petición, y por eso le extendemos la invitación a la iglesia de Cañaveral, de igual forma a la iglesia de la Trinidad de Belencito, la iglesia de Florida Centro. Vamos a oír la dirección de Cañaveral, Pastor Humberto. Nosotros estamos ubicados allí, pastor, en la calle 34, número 2627. Hay un local de cultos, próximamente ya será nuestro, el local anexo, la casa contigua, pero allí hay un aviso que anuncia nuestra iglesia. Allí tenemos reuniones los martes y jueves y sábado a las 7 de la noche. Los domingos tenemos una gran reunión dominical así llamada, de las 9 a las 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde nos volvemos a congregar para adorar y bendecir a nuestro Dios. Así que allí les esperamos cuando desee visitarnos, canta con nosotros, adora al Señor, y si usted no tiene comunión con Dios, allí puede iniciarla. Así que le esperamos con mucho gozo y con mucha alegría en cualquier momento de estos días que desee hacerlo. Pastor John, usted tiene dos direcciones, dos congregaciones donde quiere pues que nuestros amigos vayan. Una la pastorea su padre, el pastor Salustiano Cañas, y la otra usted.
Así es, y queremos hacer la invitación a todos los que quieran acompañarnos, primeramente a la carrera 18, número 59-152 del barrio La Trinidad. Ahí unos 2 minutos del sitio llamado El Campanazo, usted llega de la parte de arriba por la 18, encuentra la iglesia del Movimiento Misionero Mundial allí, la 18. Pero también queremos que nos acompañe a la calle 63A, número 1316 del barrio Belencito. Eso es en La Loma, en la parte alta de Belencito. Si usted quiere acompañarnos, si usted vive ahí cerca, puede visitarnos allí. Los cultos en la Trinidad se llevan a cabo los martes, los jueves y sábados a las 7 de la noche. En el caso de Belencito son los miércoles, los viernes y los sábados, miércoles y viernes a las 7 de la noche, sábado a las 8 de la noche. Y los domingos, la escuela dominical a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos, pueda disfrutar de esta bendición de Dios. De igual forma, amigos, les extendemos la invitación a la iglesia de Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Con gusto, oraremos por su problema, por su necesidad. Hoy queremos charlar, amigos, o continuar con la palabra de Dios hablando acerca de los frutos del Espíritu. Hoy nos corresponde el gozo. Ya hemos charlado acerca de la paciencia, hemos charlado acerca de la fe. Estos frutos, amigos, los encontramos allí en Gálatas capítulo 5, el verso 22. La Biblia dice que el fruto o el árbol se conoce por su fruto. Pastor Humberto, es bueno saber que un cristiano se conoce por su fruto, no por lo bonito que cante, no por lo buen predicador que sea, no porque pueda dar una buena exhortación o una buena enseñanza, sino por su fruto. El fruto es el producto de Dios en nuestras vidas. Amén. Y por eso Gálatas lo presenta de esa manera. El cristianismo no es una etiqueta que se le coloca a una persona o un producto para identificar lo que está dentro. El cristianismo es visible, es externo. El cristianismo no se puede ocultar. Jesús dijo, hablando de la vida práctica, de la vida cristiana, dice, no se siente una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un lugar que oculte la luz, sino que se coloca en un lugar donde alumbre a todos. Y añadió, así alumbre vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está Amén. en los cielos. De manera que el gozo es uno de sus frutos. El cristiano vive contento, vive alegre, vive entusiasta, cantamos con gozo, aplaudimos con gozo, hasta en los funerales expresamos el gozo cuando un hermano parte. Nos duele la parte física de su ausencia temporal, pero hay dentro de nosotros una fe de que lo veremos y eso nos produce gozo, porque así lo enseña la palabra y así lo experimentamos nosotros. Así es, sin duda alguna, mis amigos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De ese gozo queremos charlar como fruto. Dentro de unos minuticos charlaremos acerca del mismo. Vamos a mirar pues la invitación que se nos hace a la casa de nuestro Dios y ya regresamos.
¿sabes? Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios, los frutos del Espíritu. Vamos a hablar acerca de el gozo, ese gozo que a veces la gente tanto busca. Hay un hermoso coro que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo que yo quería. Ese gozo maravilloso que viene de Dios. Pastor Humberto, háblenos un poquito acerca del propósito, al propósito de este tema, el propósito del gozo. El propósito es muy sencillo, es aprender a conservar este estado emocional llamado gozo en medio de todas las circunstancias de la vida. La vida viene aparejada de situaciones, en dicho coloquial dice que unas vienen de cal y otras de arena. Pues en las de cal y en las de arena siempre nos gozamos, porque este gozo del cual vamos a hablar hoy trasciende las circunstancias, no depende del mover externo, no, depende del estado espiritual interno, que es el que produce el Espíritu Santo en nosotros. David habló en el Salmo 51:12 de ese término, lo llamó el gozo de la salvación. Sí, Es decir, la alegría espiritual, la satisfacción interna que produce ese gozo, de manera que me alegra también este tema por la importancia, la trascendencia y por lo hermoso que es. Ahora, pastor, permítame, leo Salmo 51:12, dice el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David ha vivido una situación muy difícil, claro, pecó, ofendió al Señor, y es cuando el hombre sintió que todo se había perdido, pastor, entre eso, el gozo. Precisamente por eso clama que se le devuelva, porque lo experimentó originalmente. El genuino cristiano que tuvo el gozo de la salvación, así se llama en la palabra, y lo llega a perder, no tiene paz. Entra en un estado caótico, en un estado depresivo, en esa condición estaba David, en desespero, y por eso le clama a Dios con intensidad: vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, esa salvación que me llenó, que me satisfizo, que me puso alegre, contento, que me hizo vivir de otra manera, la he perdido, me equivoqué, erré, fallé, por favor perdóname y vuélveme eso. Eso es una experiencia, una expresión muy hermosa que habla de lo genuino que es la experiencia y la falta que le hace a David esto. Alabado sea el Señor. Debo añadir que la persona que disfruta de la vida pecaminosa, después de haber estado en una iglesia, yo tengo derecho bíblicamente a dudar que haya experimentado el verdadero gozo. De pronto estuvo aparente, estuvo imitando, porque se aprende a imitar, así como se aprende el rito católico, algunas personas aprenden los ritos cristianos evangélicos y se adaptan, se aprenden coros, textos bíblicos, pero no experimentan internamente esta bendición. David la experimentó y por eso no podía vivir sin ella. De ahí su clamor: vuélveme el gozo de tu salvación. Pastor, nosotros hemos oído, lógico, a la luz de la palabra encontramos cómo David pecó contra Dios. David adulteró, después usó la espada del enemigo para matar al esposo de esta mujer con la cual él adulteró. Y mire que algo que a él le produjo un gozo pues, digámoslo así, momentáneo, ¿cómo le llevó a perder realmente el verdadero gozo, aquel que no es momentáneo, sino que es permanente? Yo añadiría, pastor, que lo que experimentó momentáneamente no fue gozo, sino lo que se llama placer. Es un placer sensual que se deriva del pecado. El pecado produce ciertas sensaciones psicológicas, emocionales, por supuesto físicas, que son como placenteras al ego, al ser pecaminoso. Pero luego que viene el reposo, que viene la reflexión, que viene el análisis, viene la autorrecriminación, el remordimiento, el cargo de conciencia, y eso fue lo que experimentó David. Entonces es ahí donde él compara el gozo, lo que antes de pecar tuvo, que fue una alegría. Tanto que cuando él tocaba el arpa, dice la Biblia que los demonios que acosaban a Saúl huían. O sea, era un gozo espiritual, producto de una comunión con Dios. Pero ahora lo pierde a través de ese momento, de ese placer temporal. Porque no olvidemos que Hebreos habla de los deleites temporales del pecado. Amén. Cualquier deleite, por intenso que sea, es temporal. La que sí es eterna es la consecuencia. Y ahora él clama por el gozo, o sea, él compara, tuvo las dos experiencias, el placer, ese supuesto gozo temporal y el gozo genuino. Entonces pide o sea, este es superior y es mejor, y es el que él reclama reverentemente ante Dios. Qué bueno, mis amigos, realmente pues, pastor, y gracias por la explicación, de verdad, de mirar ese gozo verdadero. Y qué importante, amigo, aprender a conservar el gozo de la salvación en medio de todas las circunstancias. Lo que se refiere a perseverar, amigos, y a estar contentos en medio de la situación difícil, en medio de los momentos duros, porque al fin y al cabo, pastor Humberto, por difícil que sea la situación, tarde que temprano termina. Mientras que alguien dijo eso, dijo
nada es eterno en el mundo. Y la verdad es que una circunstancia adversa como positiva tiene su fin. Claro. Y sobre eso es que el gozo debe sobreponerse. Amén. Qué bueno, qué bien. Pastor John, háblenos un poquito acerca de la definición. Así es, para hablar en hebreo, encontrar esta palabra, está la palabra sisma o samea y sus derivaciones, que al traducirlo al castellano se reconoce como la palabra gozo y significa estar alegre, estar contento, estar feliz, estar agradado. Pero también, como usted ha de saber, la Biblia ha sido escrita particularmente en dos idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Podemos encontrar dos palabras en griego que son jara y también la palabra eufrosone, que aparece en Primera de Tesalonicenses 2:19, en Filipenses 2:2 y en Hechos 2:28 también aparecen estas palabras. Pero si nosotros vamos a mirar estas palabras, se tiene que tomar como un gozo. El pastor Humberto hacía alusión acerca de esta, que no es el mismo gozo que se conoce en el ámbito general de la gente, los placeres que se producen a través de los deleites del pecado, diferentes cosas. No, es un gozo diferente que se produce a razón de vivir una vida agradando a Dios, de tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Y esto es lo que nosotros podemos entender como este gozo. De la Biblia podemos extraer esas palabras que nos dan su raíz, su significado, la alegría que se produce de tener una vida en Dios. Amigos, miramos a la luz de la palabra y queremos charlar acerca del origen de ese gozo espiritual. Realmente, ¿de dónde proviene? Porque un cristiano puede estar sonriente, aunque esté pasando momentos difíciles, puede estar contento, dichoso en la vida, sabiendo que la situación no es tan fácil, pero que puede mantenerse. Vamos a mirar primero que ese gozo lo da Dios, y para eso tenemos algunas citas bíblicas. Eclesiastés 2:26, también tenemos el Salmo 4, versículo 7. Pastor Humberto. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, a Dios por supuesto, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire que al hombre a que Dios le agrada dice que Dios da ciencia y gozo. O sea, el gozo del cual estamos hablando no se origina en mí, lo produce Dios. Y viene como fruto de una relación con Él cuando el pecado, porque el pecado atormenta a su víctima. Así ustedes digan otra cosa, que es una carga psicológica, que es un terror que se le quiere infundir. No, la persona sabe internamente que ha pecado, y si peca y peca, se va amontonando su conciencia de culpabilidad, claro, va creciendo, y entonces no tiene gozo. Algunos tienen que vivir bajo antidepresivos, tomando pastilla frecuente para poder dormir. Otros tienen ahí al pie de la mesita de noche su cantidad de pastillas, el vaso con agua. Otros no pueden ni apagar la luz porque ven sustos, espantos, tormentos. Todo esto es producto de una ausencia de Dios en el corazón, en el alma de las vidas. Entonces el gozo que da Dios es el que Él produce en nosotros. Dice que lo da Dios y que lo da acompañado de ciencia, o sea, conocimiento, facilidad para descifrar circunstancias, para trabajar. El gozo es eso. Por eso oímos mucho cristiano que mientras elabora o hace su labor, canta, silba coros, ¿sí? Uno los ve contentos empleando la herramienta, mujeres en la cocina con música cristiana de fondo y cantando también con la música que tienen allí puesta. Todo esto es una evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, y la verdad es que es una vida muy bonita, muy plena, muy satisfactoria. Pastor Humberto, permítame leer el Salmo, el capítulo 4, el verso número 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Oiga, qué salmo tan lindo. Amén. Él reconoce, dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. ¿Cuál es la de ellos? Esos que se regocijaban supuestamente en el mosto. Mosto es embriaguez, es una bebida embriagante que las personas utilizaban. Hoy tienen otros nombres, llámense aguardiente, cerveza, whisky, champaña, ron, lo que quieran llamarle. Es el mosto antiguo. Y entonces la persona, para sentir cierto gozo, tiene que acudir a aquello. Su cerebro se anestesia, sus ideas como que se confunden, y él aparentemente tiene gozo. Cuando pasa eso, ese efecto de ese alcohol, de ese mosto, entonces es un dolor, es un remordimiento, ¿cuántos dicen? No, yo lo hice, pero yo estaba borracho, yo no sabía lo que hacía. Entonces el salmista dice: la que me diste es mayor que la de ellos. Amén. Y eso es lo que hay que destacar aquí, que sin mosto, sin nada de aquello, la alegría nuestra es mayor.
Alabado sea el Señor. No crean que estamos amargados en una iglesia, en un culto. No, estamos felices y contentos de haber salido por la gracia del Señor de esa condición en que el diablo nos tenía. Qué bien, mis amigos, la comunión que viene de Dios. Mire, mirando el Salmo, qué bueno, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, o sea, cuando había trago y cuando había platica. pastor. Platica y todo eso, se veían como contentos. Una vez otro salmista que ustedes lo deben conocer en la escritura, se quedó perplejo porque vio que a los otros les iba mejor aparentemente. Y dice, a esta gente le va bien, levantan su lengua contra el cielo, pasean con su lengua pasean la tierra, hablan con dureza contra Dios y no les ha pasado nada. Y en cambio yo, que estaba en búsqueda, en ayuno, en oración, y llega a expresar, dice, verdaderamente en vano he lavado mi corazón y limpiado mis manos en inocencia. O sea, perdió el tiempo, pero de pronto reflexiona y dice, y miro, y aquí que ya no estaban. Tan torpe era yo que no entendía, dice, era como una muda bestia. Entonces él compara, porque pase lo que pase, este gozo del Señor no es comparable, no se compara con dinero, no, porque no depende del alcohol ni del placer pecaminoso, depende de la paz interna. Esa que Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que el gozo es un fruto del Espíritu, no de nuestra iniciativa, sino la de Dios en nosotros. Qué bien, mis amigos. Queremos, Pastor John, hablar acerca del fruto o el origen de ese gozo espiritual. Lo produce, Pastor, tener una comunión con Cristo. Así es, y hablábamos acerca de eso, y para definirlo, entenderlo, es esa alegría que Dios produce. Y dice en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y creo que ese es el tema central del cual estamos tratando, que es un fruto del Espíritu, es algo que Dios produce en una vida. ¿Pero por qué lo produce? A razón de que hay una comunión con Dios. Por eso David, en el comentario que hicimos anteriormente, él lo perdió. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Cuando uno tiene gozo en su vida, ese gozo del cual estamos hablando es porque su relación con Dios está en armonía, porque tiene esa comunión con el Señor, tiene paz con Dios, está en esa reconciliación, está bien con Dios, y por eso puede estar alegre, por eso puede estar feliz, por eso puede tener esa seguridad de que en cualquier momento, cualquier situación que venga, por difícil que parezca, pueda tener ese carácter para poder confrontarla y saber que Dios está de su lado. Y sin importar las consecuencias, las situaciones, creo que esta actitud no va a cambiar, este estado de ánimo siempre persiste. Pastor John, lo que es el gozo, para mantener ese gozo lógico, que es el fruto, el producto de la comunión con el Señor, entonces aquí está el cuidado que hay que tener en cuidar esa comunión. Así es, si hace necesario que nosotros nos preocupemos, y si hay alguna persona que tal vez sienta que incluso estando dentro de la iglesia, incluso estando dentro de lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo, ser parte de una comunidad que se busca a Dios, puede hacer que se pierda ese gozo, puede hacer que se apague esa libertad. En el libro de Efesios se menciona como contristar al Espíritu Santo, se pierde ese grado de comunión que se tiene con Dios, y creo que esto es desastroso, esto es terrible. En el caso de David le gritaba a Dios, Señor, por favor, vuélvame el gozo de su salvación. En el caso de un cristiano, creo que tiene que preocuparse, es una situación grave perder el gozo. Es que una de las expresiones de David, Pastor John, precisamente es, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No, esto es terrible. El perder el gozo del Señor creo que es un estado deplorable, es un estado en el cual la persona no se halla, no tiene esa tranquilidad, siente el peso, incluso con más rigurosidad. Si una persona que no conoce a Dios tiene el peso del pecado en cuanto a la culpa, en cuanto a muchas otras cosas, creo que una persona que ha conocido a Dios pierde ese gozo, creo que es un estado más terrible. Incluso dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, más el justo está confiado como un león, porque la tranquilidad de estar en comunión con Dios le hace tener como una estabilidad, un sosiego, una alegría, un regocijo. Amén. Que le hace mantenerse tranquilo, que le hace mantenerse como enfocado. Por el contrario, el que pierde el gozo, su mente desvaría, su mente se pierde. Sin duda alguna, de ahí, mis amigos, la importancia de cuidar esa comunión con el Señor. A mí me llama la atención esa expresión, mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, por dentro me debilité,
puede ser que por fuera uno se vea mal, pero si está mal por dentro, Pastor Tremendo. John, es bien complicado. Así es, tremendo. Y dice, se envejeció mi hueso, o sea que se sentía de pronto como morir por dentro, sentía que su ánimo estaba por el piso, que todo lo que él estaba haciendo, incluso él habla y no sé si utiliza este lenguaje simbólico, metafórico, para hablar de una condición casi que de enfermedad, una enfermedad terrible, una enfermedad que lo estaba acabando, lo estaba destruyendo por dentro. Pastor Humberto, para cerrar esta sección, permítame decirle, pues, hay muchos amigos, muchas personas, o hermanos, digámoslo, o personas que han estado en una congregación que han perdido ese gozo de la salvación, pero que hay una oportunidad maravillosa para ellos. Cuando David exclama que se le pide a Dios que lo vuelva es porque él creía que Dios lo iba a hacer. Y tenemos evidencia bíblica para afirmar que así fue, porque David recuperó el gozo. Amén. Le quedó la mancha, le quedó la amargura, aquel recuerdo triste del pecado, pero volvió a experimentar el gozo, volvió a tomar el arpa, a entonar alabanzas, a escribir salmos. Y uno ve que murió viejito y murió lleno de gozo, porque el gozo en el Señor, aunque es doloroso perderlo, pero también hay la oportunidad de recuperarlo. Qué bueno, mis amigos, y hay una oportunidad maravillosa para usted, mi amigo, Amén. mi hermano, que sin duda alguna, por eso le recalco, en las iglesias le estamos esperando. Hay un sitio allí especial para que usted asista a oír la palabra de Dios y se goce juntamente con nosotros. Juntos honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro amado Salvador. No olvide los frutos del Espíritu, esta tarde el gozo. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, el fruto del Espíritu. Esta tarde estamos charlando acerca de el gozo. Amigos, el origen de ese gozo espiritual, ya dijimos que lo da Dios, es el fruto de nuestra comunión con el Señor, pero también, Pastor Humberto, es el resultado de oír la palabra de Dios. Hay que corroborarlo con la Biblia, pastores. Y miren, dice en Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y oigan la razón,
porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, Qué bueno. pastores. Sí, señor. El contexto dice que Nehemías y Esdras y otros líderes levitas se habían convocado al pueblo en medio de una inclemencia de frío bastante intensa. Hombres, mujeres, niños, todos estaban de pie durante largas horas. El contexto dice que fue desde la mañana hasta el mediodía. Y entonces el oír la palabra empezó a tener un efecto positivo en ellos. Unos lloraban, otros pues se lamentaban, otros pedían perdón. Pero al final narra aquí que el pueblo se fue a casa, contento y con un espíritu generoso a compartir con otros necesitados. Y dice que había mucho gozo en ellos y añade, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué bueno. El oír la palabra, el percibir la verdad que de ella emana por ser un libro espiritual, al hacerlo real en nuestras vidas, uno experimenta eso. Por eso usted en los cultos oye expresiones de gozo. Incluso hay unos que en un momento dado nos ponemos de pie ante la predicación porque llenan nuestra alma. Levantamos nuestras manos, adoramos. En los eventos que damos en todo el mundo, ustedes ven en los videos cómo la gente corre. No se está cantando, no se está invitando todavía a nadie. La gente se viene incluso en la misma predicación corriendo. Hace apenas 15 días en Medellín tuvimos esa hermosa experiencia de ver cientos y cientos de jóvenes corriendo, la mayoría de ellos jóvenes. ¿Y por qué? Porque oyeron la palabra, entendieron eso, unos vinieron contritos de corazón, se arrodillaron, pidieron perdón, y lo más gozoso es que regresaron con otra actitud mental, con otra conducta, con otro objetivo en sus vidas, porque la palabra del Señor produce eso, alegría. Qué bien, mis amigos. Mire, aparte de esto, Jeremías, el capítulo 15, el verso 16, pastor, dice la palabra, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Esta expresión de Jeremías es alegórica. Aquí comer no es ingerir, ¿sí? No es masticar papel o rollo que era entonces, no. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, es decir, me alimenté con ellas. Hay un testimonio de Lázaro Santana. Este hombre estando en un arrecife en el mar Caribe, cuando el buque se trambocó, el pequeño bote que él iba hacia, esa historia es real, la pueden conseguir en YouTube, Lázaro Santana se llama. Y este hombre dice que lo único que le quedó a él fue un Nuevo Testamento en el bolsillo. Después de estar como náufrago, curiosamente sacó el testamento ya 9 días después de haber naufragado, deshidratado, su cuerpo llagado y todo. Yo he visto ese video varias veces y me conmueve. Cuando él abrió el testamento en la parte final y curiosamente unas páginas estaban secas, leyó un texto que dice, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Y él dice, cuando yo leo esa palabra, yo siento que mi organismo es como si hubiese ingerido nutrientes. Siento energía, siento proteína en mi cuerpo, siento gozo. Él dice, es una cosa extraña desde el punto de vista físico, porque espiritualmente yo lo leo, pero esa palabra produjo en mí eso. Un gozo que fue lo que lo hizo agarrarse de la fe hasta que fueron rescatados, él con sus compañeros. Es la experiencia de Jeremías. Dice, hallé tus palabras y las comí y fue adentro de mí un gozo. O sea, me produjo eso. De manera que es hermoso. Lástima por aquellos que se entretienen tanto, pastores, que gastan el tiempo en tonterías, en vanidades ilusorias y no se nutren con la palabra que es vida. Este libro contiene vida. Nutre y llena de gozo, mantiene un estado de ánimo arriba. Es una bendición maravillosa. Así que la palabra de verdad que nos produce gozo. Ahora, pastor, algo que caracteriza precisamente y debe caracterizar a la iglesia cristiana es el buen tiempo que se le debe dar a la palabra, por ejemplo, en nuestros servicios. Por supuesto, tanto en la vida individual en casa, cada creyente bíblico maduro debe tener una lectura diaria, acompañada de la oración personal que cada uno tenemos que hacer. Pero adicional a eso, en los cultos, donde hay, además de lectura, hay predicación, hay enseñanza, hay interpretación, hay exégesis, se transmite la palabra, se interpreta. Es allí donde uno debe estar pendiente. Estaba hace un mes en la India y me llamó la atención que muchos jovencitos de ellos, la gran mayoría, no tienen celular. Todos esos detalles. Yo no solamente voy a un culto, yo leo el culto, leo la actitud, el comportamiento de las personas. Pero anexo con la Biblia siempre ya una libretica de apuntes. Algunas de ellas ya se ven con mucho uso, se les ve algún deterioro ya. Y sin embargo uno ve tomando nota. Esa persona seguía en la traducción con esa intensidad y por supuesto no me entendían tampoco al hermano que traducía al inglés, pero cuando ya había la traducción a su idioma, uno notaba que les brillaban los ojos cuando captaban la verdad, inmediatamente anotaban.
yo observaba una niña que estaba muy cerca porque se sientan en el piso, era una niña de unos 14 años, 15 creo, y esa niña con su atuendo típico allí, con su mantito y con su nota y su Biblia abierta, y hacía los signos, las letras esas que ellos hacen con una facilidad, y yo intuí que esa niña llegará lejos. Toda la persona que ama la palabra y se regocija con ella, Dios desarrolla un proyecto con él. No queda en esa condición. Esa persona crece, y al que crece, Dios generalmente lo saca, como la vasija aquella. Amén. Mientras estaba vacía la vasija era una más del montón. Pero fue llenarla, y el profeta le dijo: toda vasija que se llene, ponla aparte. Y toda vasija que se llene de la palabra, Dios la pone aparte. Ojalá usted sea uno de esos. Amigos, disfrutar el gozo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios realmente sea un deleite para nuestras vidas. El Salmo dice, en la palabra de Dios se deleita, ¿no? Se deleita de día y de noche. Y de noche. El Salmo número 1. Pastor John, el gozo del Señor está reservado, o ese gozo está reservado para los adoradores. Así es. Nosotros encontramos un caso particular en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 52. Nos muestra la palabra del Señor esta realidad que dice el pastor Arturo. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué produjo el gozo en ellos? El haber estado en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza a Dios. Creo que esta es una expresión o una muestra, un versículo que puede replicarse, que puede verse como una realidad en nuestras vidas. ¿Qué pasa con usted cuando va a la casa de Dios a adorarlo? ¿Qué pasa con usted cuando se dispone un tiempo para ir a adorar a Dios? Alguien dirá: no, pero yo no entiendo qué es lo que van a hacer allá esos evangélicos, allá a esas iglesias, se van a reunir. Pero es que no entienden que es que estar allí en este lugar, dándole exaltación, adoración a nuestro Dios, eso produce gozo. Y dice que ellos volvieron, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén, volvieron con gran gozo. De la misma manera nosotros podemos mirar en la palabra del Señor un caso en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 34, dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Creo que toda familia o todo hogar al cual la misericordia de Dios, la gracia de Dios se ha acercado, esto produce gozo. Si usted como cristiano, usted puede ver que otras personas llegan a los caminos del Señor, de pronto un hijo suyo o una persona que está alejada de las cosas de Dios, llega, esto produce una alegría tremenda, eso produce un regocijo, y esto lo podemos encontrar en este pasaje. Al estar ahí en regocijo, compartiendo toda la palabra del Señor, dándose cuenta que ellos habían creído a Dios, esto da una evidencia y un gozo, un regocijo. Qué hermoso que nosotros podamos disfrutar de esto. ¿Gracias a qué? A que somos adoradores, somos personas que buscamos a Dios y que encontramos en la vida de Dios esta alegría que Dios produce en aquellas personas que le buscan. Amigo, la importancia de ser un adorador. De ahí que, Pastor John, frecuentemente estamos invitando a los amigos a la casa de Dios, porque es que precisamente es lo que encontramos allí. Estar en la casa de Dios, adorando y bendiciendo el nombre del Señor, es el motivo de mayor gozo, pastor. Así es, el salmista por eso dice: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. O sea, ir allí a este lugar, creo que no se debe tomar algo como rutinario, como ir en un sentido religioso, simplemente como acercarse a un lugar a realizar una liturgia y algunos ritos que muchos lo piensan así. No, la verdad es que nosotros vamos allí porque nosotros encontramos gozo en la casa de Dios. Amén. Encontramos gozo en lo que Dios nos permite vivir en él. Sin duda alguna. Ahora, ¿para quiénes está reservado ese gozo? Pastor Humberto, para los que piensan bien. Hay una relación muy, muy estrecha entre el pensamiento, la actitud y el estilo de vida que se vive. Y Proverbios 12:20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero escuchen la antítesis de esa frase: pero alegría en el corazón de los que piensan el bien. Alegría aquí es equivalente a gozo, a satisfacción, a regocijo, de manera que por eso se asocia esta palabra y el pensamiento que es anterior a la acción. Toda acción es fruto de un pensamiento. Vale decir que precisamente por eso es que es tan grave delante de Dios el pecado, porque el pecado es previo a la acción. Siempre que se peca, antes hubo la intención de hacerlo y hubo, por supuesto, la oportunidad de no hacerlo. Hubo el momento de reflexión, pero al no hacerlo se viene a no hacer caso a esta intuición, se cae en el pecado y ahí que Dios lo cobre. Pero aquí dice la palabra que hay regocijo en el que hace bien. Es decir, la persona que tiene pensamientos positivos. Recordarán ustedes que Pablo dijo: si algo digno, sí, señor, justo, puro, etcétera, en esto pensad. De manera que teniendo pensamientos positivos, dignos, santos y puros, viene también la alegría como fruto de esa conducta. Sin duda alguna, esa es la invitación de Pablo, pues amigos, a que pensemos en lo honesto, en lo puro, inclusive en lo que tiene buen nombre,
Hay personas que a veces se acuestan maquinando, e inclusive el salmista lo enseña, pastor, de aquella gente que se acuesta pensando, maquinando solo el mal. Pensamientos inicuos, dice la Biblia, o sea que su cerebro vive maquinando qué hacer, cómo hacerle daño a alguien. Y dice más el Salmo, uno de los salmos, dice que no duermen si no han logrado hacer mal a alguno. Es más, hay algunos que intentan hacer el mal y al no conseguirlo hasta se amargan porque ellos querían hacer el mal. Qué triste eso. Cargar la conciencia de culpabilidad, de remordimientos, cuando hay un estilo de vida muy bonito que vivir, y es tener pensamientos puros para poder agradar a Dios y, por supuesto, sentir la paz. Tan bonito que es uno acostarse un día con la sensación de que fue útil, que alguien ayudó, que bendijo a alguien. Yo he tenido muchas veces esa sensación, uno se acuesta tranquilo. El salmista dijo, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Amén. Eso lo dice en la mañana. En la noche dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa comunión con Dios, pues, viene el fruto del Espíritu y entre ellos el gozo, del cual estamos hablando en esta hermosa tarde. Pastor John, ese gozo está reservado para los justos. Así es, un verso encontrado en Proverbios 21, el verso 15, dice la palabra del Señor: alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Y si nosotros intentamos interpretar o entender este texto, podemos ver que una persona que actúa correctamente, esto le debe producir alegría, le produce alegría, se manifiesta como una realidad de regocijo el poder hacer las cosas bien. Para la persona que hace las cosas mal, aquí en el verso dice que hay destrucción, hay daño, hay peligro. En cambio, nosotros podemos encontrar que ese gozo solo viene a una persona cuando es justa, cuando es recta. Por lo menos alguien podría intentar explicar por qué una persona que está actuando correctamente se siente contenta, se siente feliz de hacer las cosas bien. Alguien dirá, no, por el contrario, si uno tiene la oportunidad de hacer algo y que le produzca placer, es más, hay un pensamiento así, un pensamiento humano que intenta decir que tienen que dársele rienda suelta a los deseos, que esto es lo que produce el gozo, pero la verdad es que no, porque muchos de esos deseos van en contra de la justicia, van en contra de las cosas rectas, lo que honra, lo que agrada a Dios. Entonces, si nosotros miramos, ¿por qué los justos tienen alegría? Porque hacen lo que le agrada a Dios, hacen lo correcto, y esto produce alegría en ellos. Esto es muy hermoso, porque una persona puede sentirse contento de no tocar el alcohol, por lo menos, de no tocar las drogas, de no tocar algunas, no sé, flagelos, artimañas que ha utilizado el enemigo últimamente para arrastrar a la juventud, especialmente a esta población, pero de infinidad de personas. ¿Por qué una persona puede sentir gozo, puede sentir alegría del guardarse para Dios, del vivir una vida que honra a Dios? Esto es lo que nos dice el versículo, es una expresión de una persona que decide actuar bien y el resultado es que Dios produce alegría en esta persona. Ahora, Pastor John, hay algo que satisface al cristiano o al justo. Es que, por decir algo, si una persona tiene oportunidad, si es que lo podemos llamar así, de hacerle mal a otro para satisfacer sus necesidades, pero en medio de todo eso se conserva, en medio de todo eso se guarda y no lo hace, sino que actúa con justicia, Pastor John, no hay mayor felicidad que eso, no hay mayor gozo, el saber que uno pudo hacer lo recto, aún inclusive en medio de una tentación o inclusive en medio de una necesidad. Y es que esta es la recompensa de Dios, esta es la bendición de poder nosotros recibir ese sosiego, porque alguien dirá, es que acaso ustedes no tienen la oportunidad no han tenido la oportunidad de pronto de alguna situación, de pronto dejarse llevar por alguna situación, pero si nosotros miramos, nosotros encontramos que hay deleite en honrar a Dios. Amén. Hay deleite en vivir para Dios. Si uno se decidiera, es más, creo que uno encuentra por la palabra, hay sustento bíblico para esto, del ver cómo cuando uno es capaz de vencer la tentación, Dios le da esa alegría, Dios le da ese gozo como el deber cumplido, de haber logrado vencer aquella artimaña que el diablo le presentaba como una oferta y ser capaz y darle la gloria a Dios. Señor, Dios mío, gracias a ti pude vencer, pude ser capaz de luchar contra esto y tú me diste la victoria. Esto produce alegría en el cristiano y creo que de esto es lo que estamos compartiendo en este momento. Sin duda alguna, pastor, no olvide, mi amigo, los frutos del Espíritu esta tarde, el gozo.
Qué bien, mis amigos, continuar con la palabra de Dios en esta tarde, hablando de los frutos del Espíritu, el gozo, ese gozo que viene de Dios, ese gozo que es exclusivo del Señor para aquella persona que se acerca a Él, para aquella persona que cree en Él. ¿Para quién está reservado ese gozo, mi amigo? Ya miramos que para los adoradores, está reservado para las personas que piensan lo bueno, que piensan hacer el bien, está reservado para los justos. Pastor Humberto, también está reservado para los humildes. Para los humildes. Como en otras veces, también ahora vamos a la palabra. Este texto nos corrobora esta gran verdad. Isaías 29:19. Oigan esta hermosa expresión. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aleluya. Pienso que vale la pena repetirlo, casi no lo hago, pero es que es tan hermoso, mírenlo. Amén. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría. Isaías 29:19. En alegría en Jehová. Hay que destacar esto, en Dios. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. De manera que la conducta sí va muy íntimamente asociada con el estado de ánimo. Estos altísimos índices de depresión que hoy afectan las vidas, incluso desde muy temprana edad, dicen los psicólogos, tiene mucho que ver con la conducta, con el actuar. En mi juventud, y yo no es que sea tan mayor, yo no tengo 60 años todavía, el término estrés era casi desconocido. Eso no se conocía, la gente tenía unos valores, unos principios y se guiaba por ellos. Era raro oír que un hogar se desbarató, era por ahí en los pueblos pequeños, una persona hundida en droga no se conocía, un que otro borracho por ahí lo metían en un cepo y las autoridades como que controlaban la conducta de las personas y la gente de su mismo interno se guardaban. Entonces eso traía cierta tranquilidad y sosiego. Viene el auge de todas estas circunstancias que venimos, viene la descomposición social y viene con ello el estrés, la angustia, la preocupación. Muchos suicidios se dan también por eso, gente cargada de conciencia. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra? Que es esa ausencia de humildad, de reconocer nuestra conducta, nuestra condición. Y dice que personas que se alegran en Jehová y los pobres que creen en Dios se gozarán en el Santo de Israel. Entonces, cuando uno por dentro tiene esa humildad, esa sencillez para admitir las circunstancias de la vida, para relacionarnos con nuestro prójimo, eso le produce a uno adentro un gozo. No hacer caso a una ofensa, pasar por alto un insulto, ¿sí? Todo esto, en vez de cargarlo a uno de culpabilidad, uno dice, pude evitar una riña. No tuvo que venir un agente de la policía, una patrulla policial a controlar esto. Se llama la atención. Yo nunca me recuerdo haber llamado a la policía para que vengan a controlar algo en mi casa o en un vecino. Por ejemplo, un vecino que me trasnochaba mucho hace poco, yo esperé y era un sábado por la noche, se acostaban a las 6 de la mañana, pero yo dije, yo quiero hablar con ellos. Y ya nomás tuve la oportunidad el lunes, les dije, por favor, ustedes pueden dormir toda la tarde, todo el día, pero nosotros tenemos escuela bíblica y no nos dejaron dormir. Y yo no voy a llamar a la policía, por favor, vecino, controlemos esto. ¿A usted no le gustaría que yo le pusiera un bafle en la puerta hasta la madrugada, hasta la que aclare el otro día? Me dijo que le disculpara, que era una fiestica familiar, que no lo volvería a hacer, y no trascendió. Nos despedimos de ellos de una manera amable porque ahora vivimos en otro lugar y qué bonito tener esa tranquilidad, eso que produce Dios, pero para ello debemos pedirle a Dios que nos dé humildad también y zanjamos nuestras diferencias, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista de una manera respetuosa y eso nos produce gozo maravilloso, gozo como fruto del Espíritu. Mire, pastor, mirando el texto uno puede encontrar y mirando pues alrededor nuestro, el ser humano siempre quiere crecer y para crecer siempre quiere como demostrar sus talentos, sus cualidades, demostrar su orgullo, su ego, bueno, muchas cosas, pero mire que aquí es todo lo contrario, va a crecer y va a crecer el humilde y va a crecer en gozo delante de Dios. Y va a crecer delante de Dios porque es que el humano nació para crecer. Y hay quienes llaman crecimiento a eso que usted menciona, pastor, a salir adelante con una carrera, a tener una buena profesión, pero resulta que cómo están por dentro. Un altísimo índice de profesionales hoy tienen problemas neuróticos, problemas familiares, incluso violencia intrafamiliar. Muchos son cautivos por el alcohol, otros por la drogadicción, otros por el desorden moral. ¿Por qué? Porque no crecieron como aquí dice. La palabra crecer tiene que ver con Dios, dice que crecerán en Jehová. Es decir, la persona como que se agiganta,
no por su propio mérito, sino por la presencia de Dios en él o en ella. Esto es lindo, esto lo entiende quien lo profesa. Y más, pastor dice que aún los más pobres de los hombres se gozan en el Santo de Israel. Hay quienes asocian el gozo con la riqueza y no hay tal. Estos días leí que uno de los insignes padres de la patria se casó por quinta vez. Y yo he visto muchas veces ese hombre ahí en las intervenciones en el Senado, a través de la televisión, y yo creo que este hombre no tiene arriba de 50, 52 años, ya tiene 5 matrimonios. ¿Qué me dice a mí eso? Que no tiene autocontrol, que está vacío, que a todas las otras mujeres anteriores les prometió que las amaba y eso las llevó hasta una notaría y se casó con ellas bajo amor. Luego descubrió que no era, busca otra y otra. Yo le hice el cálculo, dije, este hombre de la edad que está, fácilmente acumula otros 5 divorcios más y otros 5 matrimonios más. ¿De qué me habla eso? De qué sirve la profesión, de qué sirve la economía, la política, el surgir humanamente, el crecer social y políticamente, pero por dentro, ¿cómo se sentirá una persona de esas? ¿Qué habrá dentro del corazón de una persona en la noche cuando ya no está frente a la cámara, cuando no está frente al micrófono, cuando no tiene la audiencia allí, los compañeros, cuando entra en soledad, cuando entra ya en las tinieblas de la noche, como dice la Biblia, cuando queda solo? ¿Qué sentirá esa persona? Bendito sea el Señor que nos da el gozo, que nos hace es regocijarnos. Alguien me dijo, ore pastor, que yo necesito dormir, yo estoy intranquilo. Me dijo una persona, a mí me toca tomar pastillas para dormir. Yo jocosamente le dije, usted no conoce una pastilla que sea buena para despertar. Sí. Porque es que a mí me toca, me lucho mucho para levantarme. Porque es que de verdad la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Esta experiencia de hablar del gozo del Señor. Johncito, qué bueno crecer en Dios, crecer, que la alegría nuestra cada día sea mayor, pero en el Señor. Oremos, John, por aquellas personas que a veces Amén. no saben qué hacer y a veces quieren buscar un puente, quieren suicidarse, acabar con su vida porque no saben, porque el gozo les hace falta. Pero aquí hay una oración que les puede ayudar mucho con la ayuda de Dios. Así es, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios y vamos a pedirle por aquellas personas que han perdido el gozo o nunca lo han tenido, y vamos a pedirle a Dios que sea obrando en estas vidas. Bendito Dios y Amén, Padre Señor. celestial. Señor, en este momento, nombre Señor sea Dios de la bendito. gloria, acudimos Gracias delante de tu por el presencia. gozo que nos Tú eres das. el Señor que da este Amén, gozo, Señor. el dueño Amén. de este gozo, quien puede impartirlo en Jesús. aquellas vidas Bendito sea tu necesitadas, nombre. Señor, en este momento. Hay Adorado personas, Señor Dios de la eres. gloria, al borde del suicidio Bendito porque no Señor de encuentran gloria. respuesta a sus problemas, no encuentran Aleluya. solución a las situaciones que Sí, están Señor. viviendo, Señor, y están buscando, Señor, de una Bendito manera sea tu nombre. intentar solucionar, Señor Dios de la Amén, gloria, Padre. esta aflicción que están Bendito viviendo, eres. Señor Dios de la gloria. Personas Aleluya. que están sumergidas, Señor, en Sí, vicios, Señor. en diferentes flagelos, Señor Dios de la Alabado gloria, porque tu han nombre, perdido tu poderoso. gozo, Señor Dios mío. No Gracias, alcanzan Jesús. tu vida, Señor, y te rogamos que Sí, tu Señor. presencia se sea haciendo manifiesta sobre Alabado esta tu vida, nombre que tu maravilloso. Santo Espíritu fluya, Señor Dios de la gloria. Oh Padre mío, que tú toques estos corazones, Señor. que tú toques esta vida, Señor Dios de la Amén, gloria, Señor y que Jesús. puedan ver y puedan encontrar que en ti, Señor Dios de la gloria, hay gozo, Gracias, que tú Señor. eres la respuesta a su problema, que tú eres la Amén, solución, Señor Dios de la gloria, a la situación que están viviendo, Señor Dios mío. Te lo Aleluya. rogamos, te lo imploramos en el nombre Sí, de nuestro Señor Señor Jesús. Jesucristo, que tu Santo Espíritu fluya, Señor Dios de la gloria, y Amén. produzcas el gozo de Bendito la tu salvación nombre, Jesús. en aquellas personas, Señor Dios de la gloria, que están participando, Sí, Señor Señor. Dios de la gloria, de esta programación. Gracias, Te lo Jesús. pedimos en el Amén. nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amigos y hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias por su atención y no lo olvide, el gozo del Señor es Amén. nuestra fortaleza.